¿Usted sigue en Potosí o ya se vino por Tarija? Sí, porque ahora la cosa está más grave. Parece que vamos a hacer, las mesas van a ser virtuales nomás. ¿Cómo está Kimberly? Mi estimado amigo José Adrián. Moisés, ¿qué dice Moisés? Buenas tardes, Inge. ¿Todo bien? ¿Dónde se encuentra? ¿En Tarija, Manta? En Tarija, Inge. ¿Y Montserrat? ¿Dónde está Montserrat? ¿Bermejo? Buenas tardes, Inge. Aquí en Tarija, le cuento. ¿Y por qué no va a Bermejo usted si es de Bermejo? Sí, sí, ya voy a ir. Tengo que ir a visitar. Sí, ¿qué dice Ana? ¿Qué dice Violeta? ¿Cómo está Violeta? Ah, mi ayudante. ¿Dónde está mi ayudante? María Guadalupe. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, jóvenes, son exactamente 2:30 y yo no pienso perder un segundo. Pero antes no había activado mi cámara, así que no puedo saludar. Ahora sí, ya les saludo a todos. Y no les veo a nadie. Ah, sí, a Violeta. Yo sé que Violeta está en Yacuiba. A María Guadalupe también sé que me ayudante. Mariana también. ¿Quién más? No veo a nadie más, pues. ¿Cómo están? A ver, cuéntenme algo. ¿Están preparadas y preparados para su evaluación? Tres. ¿Qué dice Carla Guerrero? Ah, le veo a Raiza también ya. Le veo a Luis. ¿Qué dice Luis? ¿Cómo está? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas ¿Está, tardes. está preparado Luis para su evaluación continua número 3? Pa- ¿Cuánto es el 22, no, Inge? Como 22, no puede ser. Pues a ver, voy a abrir entonces. No, voy a compartir la pantalla, jóvenes. No le veo a Joana, no le veo a Montserrat, a Neil, a Sebastián, a Moisés, a Ana. No les veo. ¿A quién más no veo? Bueno, debe decir que no se han conectado los demás. Tenía mi amigo Arturo Quito, pero parece que no está en clases. Ya. Y Violeta, ¿usted qué cuenta de Yacuiba? ¿Cómo está por allá el clima, el tiempo? Inge se ha puesto un poco frío. Entonces va a llegar, Estaba ayer con sol y ahora se ha puesto un poco frío. entonces se viene un frío para este fin de semana, porque de allá viene siempre el surazo. Cuando hace frío por Buenos Aires, ya llega allá a Bermejo, Yacuiba y llega aquí. ¿Qué dice Carla Guerrero? ¿Dónde se encuentra usted? Allá le veo a Sebastián. ¿Cómo está Sebastián? Inge, buenas tardes. Con frío, Inge. ¿Usted ¿Está cómo preparado está? para su evaluación 3, Sebastián, o no? Mm, Más o menos. Más o menos. Samuel Anthony, Sí, Inge. ¿está preparado para su evaluación o no está? Ahí estamos, más o menos, Inge. Bueno, voy a ir antes directamente aquí a compartir esto. Están viendo, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver, ¿están viendo lo que estoy compartiendo o no? Inge no se ve compartiendo nada, Inge. ¿Ahora ven o no? Violeta dice sí con la cabeza, pero no le escucha hablar. Sí, Inge se ve lo que Y está mi compartiendo. ayudante María Guadalupe no dice nada. Bueno, vamos. A ver, atiendan, jóvenes. Hoy es mi última clase y ya me está dando pena de abandonarles porque la siguiente clase vamos a tener una evaluación y el otro, o sea, el otro martes hacer su evaluación y el otro jueves vamos a pasar clases solamente para avisarles sus notas y después se vienen las mesas. Entonces, hoy es mi última clase de teoría y hoy tengo previsto y programado concluir con este equilibrio de complejos. O ya lo terminamos este tema. ¿Qué dice? ¿No se acuerda, Violet? ¿Se lo acabamos el tema ya? Inge faltaba un poquito más para acabar. Ah, ya. Entonces, vamos a ver, jóvenes, hoy. Creo que hemos visto hasta qué lado, hasta qué parte vimos, Violeta. María Guadalupe, ¿hasta qué parte avanzamos?
Violeta, ¿hasta qué parte avanzamos? Inge, yo que recuerdo, se hemos quedado por la parte de complejos de estructuras. Qué Yo que lata. me acuerdo. No A me ver, María acuerdo. Guadalupe, ¿hasta qué parte avanzamos, María Guadalupe? Inge, estoy revisando ahorita. Samuel Anthony. Ya. Jóvenes, hoy día yo tengo previsto concluir con este tema y voy a continuar de estabilidad de complejos y vamos a ver constantes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, jóvenes, de la parte de... A ver, quisiera ir no tan rápido porque quiero que se entienda todo. Cuando hablamos de constantes de formación, son diferentes a las constantes de disociación. Estas constantes de formación tienen valores altos, o sea, potencias o notación científica positiva. Entonces, la formación de un complejo de índice de coordinación unidad tiene lugar según la siguiente ecuación. A ver, índice de coordinación unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a recibir a un ligando. A ver, por ejemplo, así, fíjese. Este es un metal y siempre un metal en disolución acuosa está rodeado de moléculas de agua. Por eso se dice de que esa es la entalpía de solvatación, la energía que hay de solvatación, que se rodea este metal con moléculas de agua. Entonces, si el ligando quiere formar un enlace con el metal, tendrá que desplazar una molécula de agua, pues, no le queda otra. Por lo tanto, fíjense, este número n va a depender del número de coordinación del metal. Entonces, yo puedo tener n ligandos, porque si sustituyo o reemplazo n moléculas de agua por ligandos. En este caso, fíjense, voy a ir reemplazando de una en una las moléculas de agua del metal. Entonces, al reemplazar una molécula, ocupa ese espacio un ligando. Y por lo tanto, esta formación de este complejo tiene una constante de formación K sub 1. Puedo repetir este mismo complejo que todavía sigue teniendo moléculas de agua por otro ligando, otra molécula de agua. Entonces, aquí voy sacando ya 2 moléculas de agua. Entonces, aquí ya tengo 2 ligandos, porque he sustituido 2 moléculas de agua. Y tengo una K sub 2, una constante K sub 2 de formación. Puedo hacer lo mismo, jóvenes, y por etapas, y voy a tener K sub 1, K sub 2, K sub 3, dependiendo del número de coordinación que tenga el metal. Pero, en forma genérica, yo puedo decir que si este metal tiene n número de coordinación, o sea, acepta n ligandos, entonces esta sería una reacción de formación, aquí, pero atiendan bien, de formación de este complejo, porque este metal más los ligandos es un complejo, y más las moléculas de agua que va a lograr desplazar los ligandos para ocupar y formar ese enlace de coordinación con el metal. Por lo tanto, si yo sumo todas estas reacciones, esta más esta más esta, ¿qué pasa con las constantes? Cuando sumamos las reacciones, las constantes se multiplican. Entonces, K sub n, esta K sub n de esta reacción genérica última, va a ser igual al producto de todas las constantes de formación de los diferentes complejos, por etapas. ¿Queda claro esto o no tan claro? Violeta. ¿Sí? ¿O no? Más o menos, Inge.
Es que, Violeta, concéntrese y así, dígame, se entiende, dígame la próxima ya. Bueno, jóvenes, pero este es algo elemental. Fíjense, aquí tengo un metal que está rodeado, solvatado con varias moléculas de agua y tengo diferentes ligandos por etapas. Voy a ir sustituyendo una molécula de agua por un ligando y voy a ir formando un complejo y cada complejo, cada reacción va a tener una constante de formación específica. Caso 1, caso 2, caso 3. Pero esto es por la propiedad, digamos, de la misma ley de Hess. La ley de Hess, cuando vimos termodinámica, cuando sumábamos reacciones, las constantes se multiplicaban. Y cuando invertíamos, pues yo puedo invertir esta reacción. Puedo hacer que ya no sea de formación, que sea de disociación. O sea, si lo hago, si esto lo paso aquí como reactantes y esto lo paso como productos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El complejo estoy disociando y estoy separando los ligandos. Pero ¿qué pasa con la constante? La constante se invierte, o sea, la constante K', digamos, K sub 1' va a ser igual a 1 sobre K sub 1. ¿Por qué? Porque invertí la reacción. Esas son propiedades, jóvenes, propiedades, en este caso de la ley de Hess, que si yo sumo reacciones se multiplican las constantes. Si yo invierto reacciones, esto se invierte las constantes. Y bueno, también podemos tener propiedades de potencias. Pueden considerarse también los equilibrios de disociación. A ver, jóvenes, pero este es diferente, ¿no? Una cosa es formación, otra cosa es disociación. En la formación yo estoy formando un complejo. En la disociación yo estoy disociando un complejo. Entonces, las constantes, si va a ser disociación, va a ser lo inverso de la constante de formación. A ver, fíjense aquí. Aquí ya tengo mi complejo y estoy disociando y por etapas. Entonces aquí tengo, antes yo tenía una K sub 1 cuando era de formación, cuando esta reacción era inversa, cuando estos eran los reactantes y cuando este era el producto. Yo tenía una K sub 1. Ahora los represento los represento en la ecuación, digamos, de disociación como K sub 1' y es igual a la inversa de K sub 1 de formación. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Queda claro esto o no, Violeta? Sí, se queda claro. Ahora sí, así, ahora se concentraba, ¿visto, Violeta? Hace rato no estaba concentrada, estaba pensando en el mate ya. ¿Toma mate allá o no toma mate en Yacuiba? Sí, se toma, Inge, a cualquier hora. Exacto, bien. Entonces, la disociación total, ¿cómo va a ser? Va a ser igual, si yo sumo esto, va a ser al producto de K sub' 1, K sub 2' y K sub n. Pero yo la puedo representar esta disociación total, esta K sub n', digamos que esto va a ser el producto de K sub 1 por K sub 2. Pero yo la puedo representar la total como si sería beta prima. Entonces, beta viene a ser la constante de la disociación total. Fíjense, aquí es inverso de beta, es de la disociación total. Perdón, esta es de la beta es de formación, de la formación total. A ver, como hemos visto aquí. Aquí yo podré representar esto como beta. Este producto de K1 por K2 lo podré representar como beta, así, como esta beta. Pero la sumatoria de todas estas reacciones de disociación es beta prima, porque viene a ser lo inverso de beta. Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora cuáles son los factores que influyen en la estabilidad de los complejos. A ver, siempre cuando hemos avanzado, digamos, los equilibrios, cuando vimos la parte de equilibrio ácido-base, cuando vimos la parte de equilibrio de solubilidad, hemos visto que hay factores que influyen. ¿Se acuerdan del efecto del ion común, del pH, del efecto salino? Entonces, esos eran factores que afectaban digamos, en esos equilibrios, ya sea de solubilidad o de ácido-base. En este caso, jóvenes,
tenemos que hablar de factores que influyen en la estabilidad de los complejos. Entonces, la causa que más afecta a la estabilidad de un complejo es la fortaleza de la unión ligando-metal. Esa fortaleza del ligando-metal, entonces, mientras mayor sea, el complejo va a ser más estable. Pero ahora, ¿cómo veo, cómo analizo esa fortaleza? Entonces, uno tendrá que ser el efecto quelato, otro tendrá que ser el efecto estérico, o sea, por la geometría, digamos, del complejo. Otro tendrá que ser, a ver, la fortaleza de esta unión nos dará una medida de la estabilidad. Un complejo será tanto más estable cuanto mayor sea la carga del catión y menor sea su tamaño y tenga más orbitales vacíos. Fíjense entonces, el catión viene a ser el metal. Entonces, cuando más estable va a ser el complejo, cuando mayor sea la carga del catión. Bueno, pero en la práctica se ha visto que el complejo más estable es el que tiene una carga de 5 y menos estables son los que tienen, es más estable que los que tienen carga 4 o carga 6. Y la carga esa lo da el número de coordinación. Entonces, y también cuando sea su tamaño menor y tenga más orbitales vacíos, en este caso el metal. A ver, fíjense, jóvenes. Sin embargo, hay otra serie de causas que también influyen en la estabilidad de un complejo. Y ese es el efecto quelato, el tamaño del anillo y el efecto estérico. A ver, el tamaño del anillo, fíjense, jóvenes, es importante. Aquí, ¿qué dice aquí arriba? Cuando menor sea su tamaño, bueno, en este caso estamos hablando, pero del metal, ¿ya? La fortaleza de unión nos dará una medida de la estabilidad. Un complejo será más estable cuando mayor sea la carga del catión y menor sea su tamaño. En este caso, ya digamos, hablamos del complejo. Ya, en este caso, fíjense entonces, tenemos aquí el efecto quelato, tenemos tamaño del anillo y tenemos el efecto estérico. A ver, el efecto estérico principalmente se analiza desde el punto de vista de poder desplazar, digamos, ciertas moléculas, en este caso de agua, para que entren ligandos y va a depender, por supuesto, del tipo de ligando, ¿no? Pues si los ligandos son, digamos, moléculas grandes, entonces me van a formar un efecto estérico, o sea que no van a permitir que entre otro ligando. Cuando hablamos de, bueno, de efecto quelato, ya hemos visto que viene a ser un complejo que viene a formar como un anillo y que es muy estable. Y cuando hablamos de tamaño del anillo, eso va a depender del tipo de ligando que se tenga. Violeta, ¿me escuchó o no me escuchó, Violeta? Vamos a ver efecto quelato. Efecto quelato. Sí, Inge, lo he escuchado. Cuando más uniones presente un mismo ligando con el catión central, más difícil será romperlas y por tanto más estable será el complejo. Ese es el efecto quelato. Estamos viendo la estabilidad de los complejos. Seguimos analizando el efecto quelato. La estabilidad de un complejo aumenta en general si se sustituye N ligandos monodentados por un ligando polidentado. A ver, ¿qué quiere decir con esto, jóvenes? Que yo puedo tener, puedo tener un complejo de hierro más 2 y que puede estar, por decirles, unido a 3 ligandos monodentados. O puedo tener hierro más 2 unido a 2 ligandos, pero que sean, por decir, didentados. Entonces, ¿cuál va a ser más estable? El que tenga, digamos, justamente este ligando polidentado y sustituye a los monodentados. El incremento en la estabilidad de los complejos con ligandos polidentados proviene principalmente de un efecto entrópico. ¿Ustedes se acuerdan de entropía? ¿Qué es entropía? María Guadalupe. ¿Qué entiende por entropía?
Moisés. grado de desorden de un sistema. Bien. ¿Quién ha dicho eso? A ver, no, necesito saber. Este estudiante se gana puntitos. ¿Luis? Sí, yo. Sí, sí, Luis. Bien. A ver, jóvenes, eso es entropía. Es el grado de desorden. ¿Ustedes cómo son en su cuarto? ¿Son entrópicos o no entrópicos? ¿Con alta entropía o con baja entropía? ¿Cómo son en su cuarto? Bueno, seguramente, bueno, unos deben ser más entrópicos, otros menos entrópicos, ¿no? O sea, unos más ordenados, otros menos desordenados, ¿no? O más desordenados o menos desordenados, o sea, quiere decir más ordenados. Se puede entender, bueno, vamos a ver la parte de complejos desde el punto de vista cinético y desde el punto de vista termodinámico, la estabilidad, ¿no? Se puede entender entonces con base en consideraciones termodinámicas las dos tendencias que rigen las reacciones químicas, la disminución de la entalpía, liberación de calor, y esta liberación de calor será exotérmica o endotérmica. ¿Cómo es una reacción cuando hay liberación de calor? Exotérmica. Exotérmica, bien. Y el aumento de entropía, mayor desorden, como decía Luis. Seguimos con efecto quelato. Bueno, aquí vamos a poner dos reacciones. Fíjense, en las reacciones 1 y 2, veamos las reacciones primero. Fíjense en la 1. Bueno, ¿qué estamos yendo aquí? Aquí a lo que estamos yendo, jóvenes, es que este efecto quelato, el complejo va a ser más estable mientras yo sustituya, porque ustedes saben que el amoníaco es un ligando. ¿Qué tipo de ligando es? ¿Monodentado, didentado, tridentado? ¿Qué tipo de ligando es? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de monodentados, didentados, tridentados, polidentados? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? ¿Qué dice Moisés? No tengo un estudiante Moisés, sí me acuerdo que tenía. Arturo Inge, Quinto. son los números de átomos que hay en el ligando. Bien, eso. ¿Y cómo actúa como un ácido o como una base de Lewis el ligando? Como un ácido. ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? ¿Y cómo actúa el metal entonces? ¿Como una base? El metal actúa como ácido, Inge. Bien, el metal actúa como ácido porque tiene orbitales vacíos que permite que, en este caso, las bases, que son los ligandos que tienen orbitales, o sea, tienen pares de electrones sin compartir, aporten ese par de electrones y formen un enlace coordinado. En este caso, ¿qué tipo de ligando es este? Es monodentado. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene valencia 5. Y como está rodeado de 3 hidrógenos, está compartiendo un electrón, 3 electrones con cada. O sea, un electrón con cada hidrógeno, y como tiene 3 hidrógenos, va a compartir 3 electrones. Entonces, de los 3 le queda solamente 2. Y tiene un solo par de electrones para compartir, para aportar como ligando con este cobre. Entonces, este será un ligando monodentado. Pero, ¿qué pasa aquí? Yo tengo una relación, fíjense, aquí yo tengo, compuestos químicos, podríamos decir ya. Tengo 5, 4 amoníacos y un metal. Y la relación en este caso es 1 a 4. Un metal, en este caso el metal, con 4 ligandos. Pero decíamos hace rato que va a ser más estable mientras yo pueda reemplazar estos ligandos monodentados por ligandos didentados, tridentados o polidentados. Ahora tengo aquí, fíjense, aquí tengo la relación 1 a 2. Yo aquí, y fíjense, el cobre está trabajando en ambos casos con más 2. ¿Y quién me puede decir el nombre de ese complejo? Violeta. Disculpe, Inge, ¿de cuál de los dos ejemplitos? Primero dígame el uno y después el otro, pues. El primero es el tetraamin cobre 2 y el otro es Muy bien, ¿y el otro? el diamino. No es amino. Ay, no, ese no me acuerdo.
Moisés. Este, O Arturo Quito. Ah, ya, ahora ya la tengo a Arturo Quito, por si acaso. Arturo Quito ha aprobado inorgánica ya. A ver, Arturo, dígame el nombre de este complejo. Buenas tardes. Dietilen, amigo de Cobre más 2. Ok, bien. Jóvenes, fíjense, tengo 4 ligandos de amoníaco que van a unirse con el cobre, pero este nitrógeno tiene un solo par. Entonces aquí comparte un par, otro par, otro par, otro par con el cobre. ¿Y el cobre con cuánto está de valencia? ¿Con cuánto está de valencia el cobre aquí? Arturo Quito. más dos y Está con más 2 porque estas son moléculas neutras. El amoníaco es una molécula neutra, entonces aquí está con más 2 porque tiene esa carga del metal. Pero fíjense ahora aquí. Hace rato tenía una relación de 4-1, o sea, 4 ligandos por un metal. Ahora tengo una relación de 2-1. ¿Por qué? Porque en este caso tengo 2 etilendiamina, fíjense, 2. O sea, 2 moléculas, ¿no? Entonces, pero como en cada etilendiamina tengo 2 grupos amino que tienen un par de electrones cada uno del nitrógeno sin compartir, fíjense, entonces he reemplazado, en realidad 2 de los 4 he reemplazado 2, porque con 2 aquí moléculas actúa en este caso, y me forma un complejo igual, con la misma valencia del cobre, con el mismo número de coordinación, pero este complejo es mucho más estable que el anterior, que con el amoníaco. Bueno. Sin embargo, la segunda reacción implica la unión de 3 especies químicas, o sea, un metal más 2 ligandos, mientras que en la primera intervenían 5, o sea, un metal más 4 ligandos. ¿Ya? Con 5 especies se tiene más grados de libertad, más desorden, que con 3. Es decir, desde un punto de vista entrópico, la segunda reacción, tal como está escrita, está más favorecida. ¿Por qué? Porque en este caso tiene menos desorden. En la primera tenía mayor grado de libertad. La variación de entropía favorece la segunda reacción frente a la primera. Al formarse un complejo, bueno, ahora ya estamos entrando a ver, ahora otro factor. Estábamos con efecto quelato hasta aquí. Ahora estamos yendo a ver el factor de tamaño del anillo. Al formarse un complejo con un ligando polidentado, se forma un ciclo. Y en realidad ese ciclo viene a ser un quelato. La estabilidad del complejo será máxima. A ver, aquí, eso quería decirles. La estabilidad del complejo será máxima cuando el número de eslabones es 5, siendo menos estables que los formados por 6 y 4 eslabones, ya que presenta mayor repulsión entre las nubes de electrones por la estereoquímica, digamos, ¿no? del complejo. El resto de los anillos presenta gran estabilidad. Inestabilidad, gran inestabilidad. Entonces, el más estable es con 5. Bueno, ahora veamos el efecto estérico. Bueno, hace rato ya me adelantaba y les decía que el efecto estérico se refiere a la forma geométrica del complejo. ¿Ya? Si los ligandos son de gran volumen, entonces si son grandes, es posible que los impedimentos estéricos eviten, o sea, que si yo tengo ligandos ya grandes también y quiero meter otro ligando, entonces es posible que ese impedimento estérico eviten que entre el número apropiado de ligandos evite que entre el número apropiado de ligandos. O sea que yo puedo tener 5, ese es el número apropiado, pero apenas ya tengo 4 y ya tengo un impedimento estérico. O sea, me impide desplazar esa molécula de agua que tenga el ligando para que entre ese ligando a ocupar su lugar. ¿Por qué? Por la forma del complejo. Estos cambios se dan, por ejemplo, en el caso de, a ver, aquí fíjense, en el caso de la 1,10-fenantrolina, que es un ligando que forma con el hierro más 2 un complejo muy estable, de estequiometría 3-1, o sea, 3 fenantrolinas, 1,10, y un hierro más 2. Sin embargo, un derivado suyo, o sea, que va a ser, fíjense, que va a ser
un ligando de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque tiene aquí tiene dos sustituyentes de dos hidrógenos que vienen a ser dos grupos dimetil en el 2,9 y es la misma, es la 1,10 fenantrolina. Aquí igual es la 1,10 fenantrolina, pero en el 2 y 9 tengo dos sustituyentes grupos metilo. Y con esto ya no me forma el complejo de hierro más 2. ¿Por qué? Por justamente el impedimento estérico. A ver, estos jóvenes, este es el primero que me forma un complejo muy estable, es la 1,10, 1,10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, jóvenes, este es un complejo muy estable. Pero, ¿qué pasa con esta? Fíjense, aquí tengo el grupo metil, a ver, digamos. Este es el 1. Este sería el 2 metil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, este sería 2,9 dimetil, porque estoy sustituyendo este hidrógeno del grupo amino, en este caso, por un grupo metilo. Entonces, 2,9 dimetil y sigue siendo la 1,10 fenantrolina. Ya no forma en este caso complejo, ¿por qué? Por ese efecto estérico. A ver, por otra parte, este impedimento estérico bueno, también veamos en otros casos con los metales, ¿ya? Se utiliza para hacer la reacción más selectiva. Así, por ejemplo, el calcio cromo forma complejo con calcio, pero no con bario. Fíjense que son elementos de la misma familia, son alcalinos térreos. El calcio está dentro de los alcalinos térreos. Entonces, pero no forma con el bario, ni estroncio, ni magnesio. Esto es debido a que el tamaño del hueco que deja el calcio cromo en su interior determina el catión que puede entrar. El ion calcio tiene un tamaño más pequeño que el hueco, mientras que los iones estroncio, bario y magnesio son muy grandes y no pueden introducirse en ese hueco. Bueno, este es el ejemplo, jóvenes. ¿Qué más a ver de aquí? Ya. Como les decía hace rato, cuando hablábamos de estabilidad de los complejos, teníamos que hablar desde dos puntos de vista. Uno desde de la estabilidad termodinámica y otro desde la estabilidad cinética. Cuando se estudian los compuestos de coordinación en disolución, deben tenerse en cuenta dos tipos de estabilidad, la estabilidad termodinámica y la estabilidad cinética. La estabilidad termodinámica de un complejo representa una medida de la cantidad de esa especie que se forma o que es transformada en otro compuesto cuando el sistema ha alcanzado el estado de equilibrio. La estabilidad cinética se refiere a la velocidad. Siempre se sabe cuando hablamos, ¿ustedes ya están llevando reactores o todavía no están llevando, jóvenes? María Guadalupe. Aún no, Inge. Ya. Bueno, ahí se lo ve profundamente la cinética, ¿no? Cuando hablamos de la parte ya, aunque en química general hay un tema que es cinética, pero como está al último casi no se llega a ese tema, apenas hasta oxidorreducción se llega, y cinética ya no lo vemos ya, o electroquímica también ya no vemos en química general, porque no se llega a eso ya. Entonces, la estabilidad cinética se refiere a la velocidad con que proceden las transformaciones que llevan al establecimiento del equilibrio. Siempre tenemos que hablar de equilibrio, ya sea termodinámico o cinético, pero hablamos de equilibrio. La capacidad de un complejo para participar en procesos que conduzcan a la situación de uno o más ligandos de su esfera de coordinación por otros viene determinado por su labilidad. A ver, pero labilidad no tiene que confundirse con estabilidad o inestabilidad. Labilidad se refiere principalmente a la cinética. O sea, si es lábil, quiere decir que tiene una velocidad, digamos, una buena velocidad a la reacción de formación, ¿ya?
los complejos para los que las reacciones de este tipo sean rápidas, fíjense ahí está, para que haya labilidad tienen que ser rápidas. Se denominan lábiles, pero mientras aquellos en las que estas transformaciones se producen muy lentamente, se dice que reciben el nombre de inertes. Entonces, existe labilidad cuando las reacciones son rápidas y se dice son inertes cuando la reacción es muy lenta. Es importante poner de manifiesto que los términos inerte y lábil no deben confundirse con los términos estable o inestable, pues un complejo puede ser lábil o inerte, independientemente de su estabilidad termodinámica. Aquí tenemos, a ver, ¿quién me va a decir el nombre de este complejo? Arturo Quito. ¿Cómo sería? Hexaamino cobalto más 3, Inge. Correcto, Hexa, sí. correcto. Podríamos decir ion si queremos, ¿no? Pero bueno. Fíjense con este complejo qué es lo que está pasando. Estamos hablando aquí de que si esto es lábil o inerte. Este complejo, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer aquí al ponerle? Bueno, sería un medio ácido, ¿no? Este es un medio ácido. Hagámoslo, estoy aumentando iones hidrogeniones. Fíjense, esta reacción, o sea, lo que estoy haciendo con esta acidez, al añadirle ácido, es hacerlo inestable este complejo. ¿Por qué? Porque en realidad, voy a desplazar amoníaco o iones amonio por iones hidrogeniones. Sin embargo, puede mantenerse inalterado durante, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que entonces esto es inerte, porque la reacción esta, si yo lo añado ácido, voy a descomponer el complejo, pero fíjense, puede mantenerse inalterado varios días debido a su inercia o la falta de labilidad, o sea, porque esta reacción es muy lenta. Entonces, con eso aclaramos que es inerte y lábil. Por otra parte, la estabilidad termodinámica del complejo. Aquí quiero saber quién me dice el nombre correcto. A ver, mi estimado, a ver, Carlita Guerrero. Carla Guerrero aprobó conmigo en química inorgánica. ¿Me está escuchando Carla Guerrero o no? Sí, Ya, sería ion tetraciano de níquel. no. Elizabeth, ¿no sabes si está Ana Elizabeth? Sería participar Ana Elizabeth. Debe ser que no está ahora. Violeta Peña también aprobó conmigo inorgánica. Violeta, a ver, dígame el nombre de este complejo. Violeta. ¿Será que se fue Violeta? Voy a ver si está Violeta.
Nos retiramos, chicos. Dice que se cortó la luz.